Buenos días, un placer darles la bienvenida desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Iniciamos de inmediato la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. A ustedes y a todos los que nos siguen en los medios todos los días a las 11 de la mañana. Igualmente daremos la actualización internacional, la actualización nacional. Internacionalmente muy complejo, se mantienen los 182 países con presencia de casos confirmados de COVID-19. Ya la cifra superó los 2 millones, prácticamente 2 millones y medio, 2.588.068 casos confirmados, 67.546 más que el día de ayer. Y lo que también es muy alarmante es el número de fallecidos, que ya asciende a 182.808 fallecidos, 6.022 en un solo día. La letalidad se incrementa a 7,06%. En la región de las Américas se reporta 1.005.660 casos confirmados, 26.378 más que el día de ayer. Hoy por la mañana veíamos en el noticiero en la revista de la mañana y en Telesur la cifra alarmante que está presentando Brasil, el gigante americano, en cuanto al número de casos confirmados y el número de fallecidos. Ya la región de las Américas, el 38,86% de los casos reportados en el mundo son en la región de las Américas y, como yo decía, 2.264 fallecidos en el día de ayer nada más, para un total de 54.950 fallecidos y una letalidad de 5,46%, superior a la que tuvimos en el día de ayer. En Cuba se mantienen 11.966 visitantes, emigrados 7.043, extranjeros 4.923, realmente cifra que disminuye poco, igual que los extranjeros que están hospedados en casa de arrendamiento, pues realmente la salida de nuestro país, la no existencia de vuelo es lo que dificulta, además de que hay personas que son residentes en nuestro país. En casa de arrendamiento, una cifra muy similar, 946, y al igual que en días anteriores, el municipio de Santiago, Centro Habana, Plaza y Playa en La Habana, los que mantienen un mayor número de extranjeros hospedados en casa de arrendamiento. En los hospitales mantenemos ingresados 3.393 pacientes, en vigilancia 27, sospechosos 2.548 y confirmados ya la cifra asciende a 818. Estos son los que están ingresados al día de hoy. En la atención primaria hay 6.727 personas que se mantienen bajo vigilancia. En el día de ayer nuestros laboratorios procesaron 1.891 muestras, de las cuales 592 fueron en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 279 en el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Villa Clara, en el de Santiago de Cuba 280, en el de La Habana 180, en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 212, en el Laboratorio de la Defensa Civil 187 y en el Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Hermanos Jamejeira 161. El 2,6% de estas muestras que se estudiaron resultaron positivas, lo que es igual a decir que tuvimos 50 muestras positivas, casos confirmados en el día de ayer. De esta forma se acumulan un total de 36.134 muestras realizadas y 1.285 casos confirmados en nuestro país. Eso representa el 3,55%
de las muestras procesadas fueron positivas al virus SARS-CoV-2. De los 50 nuevos casos confirmados, todos son cubanos. 45, o sea, el 90% fueron contactos de casos confirmados, y 5, el 10%, se investiga para buscar la fuente de infección de estos casos como tal. El 58% son del sexo masculino, nos mantenemos arriba. El 72%, 36 de los 50 casos fueron asintomáticos, cifra que se incrementa por día, y que lo que no pierdo la oportunidad de recalcar la necesidad de la protección con todas las medidas que se han indicado y que no todavía el 100% de la población las cumplimenta. Y digo esto porque yo recuerdo cuando la etapa que yo trabajé SIDA, que había se decía, ¿no?, que el SIDA no tiene cara, porque realmente la persona no se conocía, no manifestaba síntomas. En este caso, el COVID tampoco tiene cara muchas veces. Y digo esto porque no tiene síntomas y no se detectan, y por lo tanto el riesgo es muy grande. Los grupos de edades más afectadas, el de menores de 40 años con 25 casos, y le sigue el grupo de 40 a 60 años con el 36% de los casos en este lugar. La provincia de La Habana, la más representativa, de los 50 casos de ayer, 30 son de esta provincia, o sea, el 60% de los casos. Por municipios, pudiéramos decir que los 50 casos confirmados, 2 son del municipio especial Isla de la Juventud, 2 son del municipio San Luis en la provincia de Pinar del Río, 30, como dije ya, son de la provincia de La Habana, 7 del municipio 10 de octubre, 4 de Habana Vieja, 4 de Habana del Este y 4 de San Miguel del Padrón, 2 del municipio Guanabacoa, 2 de Regla y 2 de Cerro, y 1 de Arroyo Naranjo, 1 de La Lisa, 1 de Plaza de la Revolución, 1 de Playa y 1 de Boyeros. En la provincia de Mayabeque se diagnostican 3 casos del municipio Batabanó. En la provincia de Matanzas 3 casos se confirman en los municipios de Cárdenas, Matanzas y Perico, 1 de cada uno. En Villa Clara se confirman 4 casos del municipio Corralillo 2, de Santa Clara y de Camajuaní, 1 cada uno. 4 casos se confirman en el municipio Cienfuegos, provincia de este mismo nombre. 1 caso se confirma en el municipio de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, y 1 caso se confirma en el municipio Puerto Padre de la provincia de Las Tunas. De esta forma, ya en cuanto al total de casos confirmados, la mayor tasa de incidencia la presenta el municipio especial Isla de la Juventud, y hacemos este aclaramiento porque nos los han solicitado. La tasa se mide no en por ciento, puede ser por 100, pero en este caso estamos hablando de una tasa por 100.000 habitantes, como se está mostrando en el gráfico que está en pantalla en estos momentos. O sea, eso usted divide el número de casos que tiene confirmado entre el total de la población del territorio que usted está analizando, y lo multiplica por 100.000, y realmente esa es la tasa que da. Y como yo dije, eso evita ¿qué cosa? El tamaño de la población, porque si no siempre diríamos que la que tiene mayor número de casos es La Habana. Por eso decimos La Habana es la provincia más representativa. Sin embargo, la tasa quita ese efecto, y es la razón por la que la Isla de la Juventud, con una población pequeña, el número de 35 casos representa un riesgo muy elevado.
porque evidencia una transmisión importante. Le sigue a la Isla de la Juventud, La Habana, que se había mantenido en un tercer o cuarto lugar. Fíjense que ya es la provincia con la segunda tasa más alta de nuestro país. Villa Clara con 23,9, Ciego de Ávila con 18,7, Santi Espíritus 12,9, Matanzas 11,8, Mayabeque con 8,6, Holguín con 7,7, Pinal del Río con 7,9, y de ahí Artemisa, Camagüey, Santiago y las restantes provincias con menos de 5 de tasa. Pero se dan cuenta que casos confirmados tenemos en todas las provincias de nuestro país. Por lo tanto, el riesgo está presente en todas las provincias y en el municipio especial Isla de la Juventud. De 2.285 casos confirmados de la enfermedad que tenemos hasta el momento, 807 presentan una evolución clínica estable. Hoy, lamentablemente, tenemos que reportar el fallecimiento de 6 personas, que vamos a dar la información a continuación, con lo cual ya suman 49 fallecidos en nuestro país. 2 evacuados y 416 altas. 51 se dieron en el día de ayer. Eso da un acumulado de 416 altas, y eso da el 32,4% de los casos que se han confirmado en nuestro país ya han sido dados de alta para sus domicilios, y algunos ya de alta completa con su incorporación a la vida y a sus actividades. Se reportan 3 críticos menos que el día de ayer, son 7 hoy, y la misma cantidad de pacientes graves que en el día de ayer. De estos críticos nosotros pudiéramos decir que 5 tienen entre 40 y 60 años de edad, y 2 son mayores de 60 años de edad. 6 críticos son de la provincia de La Habana y 1 de la provincia de Villa Clara. 1 está ingresado en el hospital Dr. Luis Díaz Soto, Hospital Naval. 5 están en el hospital Salvador Allende y 1 está en el hospital Fajardo de Villa Clara. En estos 7 críticos se presentan, como también hemos ido refiriendo, antecedentes patológicos personales, o sea, enfermedades que padecen. 1 padece de asma, 4 de diabetes, 3 tienen el antecedente de hipertensión, 3 tienen el antecedente de obesidad, 1 tiene el antecedente de psoriasis, que son las enfermedades que presentan estos casos que están críticos y que siempre referimos, sobre todo la diabetes, la hipertensión, la obesidad y los problemas de cardiovasculares como enfermedades que hacen que el pronóstico de la enfermedad pues no sea el mejor en muchos casos. En el caso de los graves tenemos 4, como dije anteriormente, 2 entre 40 y 60 años de edad y 2 mayores de 60 años. De las provincias, 1 es de Villa Clara, 1 es de Santiago, 2 son de Matanzas, 1 está ingresado en el hospital Manuel Piti Fajardo de Villa Clara, 1 en el hospital Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba y 2 en el hospital Mario Muñoz de la ciudad de Matanzas. Estos pacientes graves, 3 tienen antecedentes de hipertensión arterial, 2 de diabetes, 2 de cardiopatía, 1 de asma y 1 de insuficiencia renal crónica. Esa es la situación de los pacientes críticos y de los pacientes graves que se encuentran ingresados en las salas de terapia intensiva de nuestras unidades de salud. Como dije anteriormente, tenemos que lamentar en el día de hoy el fallecimiento de 7 personas. Una es una señora de 67 años de edad, cubana, del municipio Centro Habana, aquí en la provincia de La Habana.
que tenía como antecedentes patológicos asma bronquial. Se encontraba ingresada en el Hospital Salvador Allende, se encontraba en terapia intensiva porque realmente presentó manifestaciones de severidad desde hacía 13 días, estaba ingresada en terapia intensiva. Prácticamente después de su ingreso, a los 2 días ya fue necesario trasladarla para terapia intensiva, y esta señora, con una evolución un tanto tórpida, con muchas manifestaciones, finalmente presentó un infarto del miocardio de cara posterior inferior, y realmente, junto con una bronconeumonía viral, lamentablemente falleció en el día de ayer. Una señora de 98 años de edad, del municipio de Camagüey, con antecedentes de una cardiopatía isquémica y una diabetes mellitus, que llevaba 4 días en la sala de terapia intensiva del Hospital Amalia y Simoni. Después de 20 días de estadía ingresada, también tuvo un número de complicaciones que conllevaron a su fallecimiento. Un paciente de 35 años de edad, hombre joven, que se encontraba ingresado en el Hospital Gustavo Aldereguía Lima del municipio de la provincia de Cienfuegos, en el municipio de Cienfuegos. Este paciente era un paciente que, a pesar de su juventud, tenía un carcinoma epidermoide de laringe de 3 años de evolución, o sea, un cáncer de laringe de 3 años de evolución, en una etapa terminal de su enfermedad oncológica. Incluso un paciente que tenía traqueostomía hecha, gastrostomía para su alimentación, estando ingresado en este hospital, presentó sintomatología respiratoria, y como está establecido por los protocolos de nuestro país, se le realizó el estudio para determinar la presencia del virus SARS-CoV-2, y los estudios fueron positivos. O sea, es un paciente que ya estaba con una enfermedad terminal, pero que en el curso de la misma se diagnosticó también la presencia del virus del COVID-19. Una señora cubana de 64 años de edad, del municipio Santa Clara, contacto de un caso positivo, un caso que había sido confirmado, que se encontraba en la sala de terapia intensiva del Hospital Militar de esta provincia, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus y bloqueo auriculoventricular de primer grado, y que en los días de su evolución presentó un shock cardiogénico por infarto agudo del miocardio, que realmente conllevó al fallecimiento de esta paciente también. Una paciente de 80 años de edad, del municipio Plaza, aquí en La Habana, con antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se encontraba ingresada desde el día 31 de marzo y desde hacía 5 días en la sala de terapia intensiva, y que presentó un grupo de complicaciones, presentó un abdomen agudo por un problema de un ovario torcido con hemoperitoneo que requirió de intervención quirúrgica, y que realmente también falleció como consecuencia de las complicaciones que se presentaron. Un paciente de 80 años de edad, del sexo masculino, del municipio Camajuaní, en la provincia de Villa Clara, que se encontraba ingresado en el hospital militar de esta provincia con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, fractura de cadera anterior con anquilosis de la articulación, una demencia senil y una desnutrición severa. Este paciente tuvo una evolución tórpida que conllevó al fallecimiento también en el día de ayer. De esta forma, son las características
de los 6 fallecidos que tenemos que informar de forma lamentable en el día de hoy. Bueno, esta es nuestra información. No sé si tenemos alguna pregunta. Tenemos varias preguntas para hoy, doctor. Con su permiso comenzamos entonces la ronda de preguntas. El periódico Granma pregunta: ¿han aumentado los números de personas asintomáticas positivas a la COVID-19? Lo que conlleva preguntarse: ¿cuánto tiempo una persona sin síntomas puede permanecer siendo positivo a la COVID? Enseguida te doy respuesta, ¿no? O sea, me pasa un mensaje que yo había dicho 7 fallecidos, yo dije 6 fallecidos en el número inicial y hablé de 6 fallecidos. Lo que sí, yo me referí a 7 críticos, no a 7 fallecidos. Muchas gracias, doctor. Si quiere, le repetimos la pregunta. Te lo voy a agradecer. Sí. Periódico Granma: han aumentado los números de personas asintomáticas positivas a la COVID-19, lo que conlleva preguntarse: ¿cuánto tiempo una persona sin síntomas puede permanecer siendo positivo a la COVID? Bueno, eso yo lo expliqué ayer, incluso con una revisión bibliográfica que me envió el presidente de la Academia de Ciencias de Cuba, de un trabajo que hizo él con 2 especialistas más, y que eso no es fácil definirlo en esta enfermedad que todavía se está conociendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo esclarecí ayer que hay personas que no tienen síntomas en ningún momento de su vida y que usted, eso es lo que se llama en epidemiología un portador de la enfermedad. Digo, de su vida, estamos hablando de una enfermedad de 4 meses de evolución. Entonces, es un portador, es una persona que no tiene síntomas, que tal vez hasta ahora no los desarrolla nunca y que por lo tanto transmite la enfermedad, es lo que se plantea. Estamos hablando de personas que no tienen síntomas en un momento determinado y aparecen un buen día los síntomas. Ese es el que es presintomático. Ese desarrolla síntomas en un momento y que se plantea que aproximadamente entre 3 y 5 días antes de aparecer los síntomas, estas personas transmiten la enfermedad. Y están las personas que son posintomáticas, o sea, que sí tuvieron síntomas, tuvieron la enfermedad y posteriormente cuando usted le determina la presencia del virus en el exudado nasofaringeo se mantiene positivo como tal. Por lo tanto, como ven, es una variedad de una enfermedad que se estudia continuamente, afecta a tantos países que indiscutiblemente muchos están, incluyendo Cuba, realizando investigaciones, pero que definir exactamente en qué momento aparecen los síntomas o en qué momento no aparecen, no es posible, al menos con la información que tenemos hasta este momento. Hace algunos días, medios internacionales denunciaban que en Estados Unidos al menos el 50% de los pacientes de la COVID-19 con respiradores artificiales fallecen. Otros pacientes con necesidad de estos respiradores mueren a los pocos días de ser ingresados porque los hospitales no los admiten de forma inmediata. NBC, televisora estadounidense, pregunta lo siguiente: ¿podría el doctor Durán decirnos cuántos pacientes hospitalizados de COVID-19 en Cuba fueron puestos en respiradores? De ellos, ¿cuántos sobrevivieron? Bueno, en total, en nuestras terapias intensivas se han atendido 102 pacientes. De ellos, 51 en estado crítico y por lo tanto han necesitado de soporte de ventilación artificial. 11 han salido del estado crítico y 7 se mantienen en las terapias intensivas. El promedio de días en el respirador es de 8,5 días. En las terapias intensivas, donde hemos tenido de los hospitales destinados a la atención de los pacientes con COVID, han fallecido un total de 29 pacientes, lo cual da un 28,4%. Lo que unido a 8 pacientes que han fallecido
En otras terapias nos da un total de 37 para un 36,2% por debajo de los reportes internacionales. Ahora, tú referías ahí algo en relación con la enfermedad trombótica o es en otro momento, ¿no? ¿Tú hiciste una pregunta ahí relacionada con la enfermedad trombótica? Sí, doctor. Bien, eso también se ha estado preguntando, ¿no? El problema es que un grupo de investigadores del Hospital Universitario de Zúrich, en Suiza, han dado una información de que esta enfermedad, o sea, el COVID-19, realmente más que una neumonía, lo que produce es una enfermedad trombótica, que es una coagulación intravascular diseminada, una trombosis, que es lo que en muchas ocasiones conlleva al fallecimiento. Y por lo tanto, ellos plantean que el protocolo de tratamiento pues realmente debe de cambiarse y que al no ser una enfermedad viral, ser realmente un problema trombótico, pues tiene que tener modificaciones como tal. Esto, yo reitero, es a punto de partida de algunas autopsias que fueron efectuadas por los italianos, en los que se demostró que no era neumonía lo que lo había conllevado. No obstante, esto se investiga, nuestros investigadores también lo realizan. Indiscutiblemente esta enfermedad actúa con una inflamación sistémica de los vasos sanguíneos en múltiples órganos y provoca problemas vasculares, ¿no? Enfermedad trombótica también. Pero indiscutiblemente lo que predomina es el cuadro respiratorio, lo que predomina es la neumonía y nosotros de todas formas mantenemos nuestros protocolos de tratamiento. Muchos pacientes, como se ha dicho y se ha reiterado en el mundo, necesitan de respiradores, necesitan de ventiladores por el cuadro clínico que se utiliza como tal. Esa es la información que hemos podido revisar. Yo les reitero, se busca más información porque son cosas que continuamente están saliendo y que en la medida que vayamos teniendo más información, pues se la iremos dando a los que nos siguen en estos medios. Siguiente pregunta del periódico Trabajadores. En Cuba hay municipios donde no se han reportado casos positivos de la COVID-19. ¿Es casual, circunstancial o las medidas son más rigurosas? ¿Algún factor natural o mayor calidad de trabajo epidemiológico? Bueno, la transmisión de este virus tiene que ver mucho con los movimientos, con la actividad. Indiscutiblemente hay provincias y hay municipios y hay localidades donde tal vez la presencia de personas infectadas que han venido, recuerden que nosotros inicialmente el grueso de las personas que se detectaban eran personas que venían del exterior. Ya después no, ya después se estableció una transmisión limitada local. Pero estos factores influyen. No consideramos, de acuerdo a los análisis que se han hecho, que haya factores climatológicos, que en Cuba no hay mucha diferencia, que hayan determinantes sociales en esas comunidades o en esos municipios que lo diferencien, y sí, indiscutiblemente, los lugares donde se actúa de una forma rápida, tomando las medidas rápidamente y sobre todo con una disciplina de la población y el cumplimiento de lo que está establecido, pues también se logra controlar la enfermedad. O sea, es una enfermedad que, si bien es un poco difícil por sus características de transmisibilidad, pero sí es posible con las medidas de restricción hacerlo. Ahora, como yo dije también al inicio, tenemos casos en todas las provincias, no en todos los municipios, y en unas provincias y algunos municipios más que en otros, porque también han sido municipios que han estado expuestos a más riesgo de los que tienen que ver con esta transmisión que otros en este sentido. Una última pregunta, doctor.
de Cuba Visión Internacional. En este momento, ¿a quiénes se les realizan los test rápidos y PCR? Bueno, los test rápidos y PCR, yo me auxilié de lo que tenemos regulado en nuestro país, porque los países tienen diferentes criterios, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, el PCR en tiempo real, que es el que se toma el exudado nasofaringeo para su estudio, se le realiza al 100% de los casos sospechosos de la enfermedad. Un caso sospechoso es una persona que tiene síntomas de la enfermedad y que ha tenido algún riesgo epidemiológico. Al principio el riesgo epidemiológico era haber tenido contacto con una persona que viniera del exterior, bien fuera confirmada o no confirmada. Riesgo epidemiológico fuerte es una persona que ha tenido contacto con un caso confirmado de la enfermedad, y riesgo epidemiológico es también tener relaciones en lugares donde se han detectado una transmisión de la enfermedad. Por ejemplo, en áreas que se mantienen en cuarentena, dado el número de casos que se han confirmado, ese es un riesgo epidemiológico. Y a veces que son contactos, o sea, contactos de personas, no contactos directos, pero bueno, que de alguna manera trabajan en un lugar. Eso es un riesgo epidemiológico. Si esa persona además tiene síntomas de la enfermedad, pues entonces estamos hablando de un caso sospechoso de la enfermedad. A ese se le hace PCR. Como es natural, todos los contactos de los casos confirmados con la enfermedad de COVID-19, que sabemos por los resultados que hemos tenido, que un número alto de ellos resultan positivos. A todos los casos con ira grave, yo lo he repetido aquí, todas las personas que tienen una infección respiratoria aguda grave, se le hace el PCR en tiempo real buscando la presencia del virus. A todas las personas que fallecen en un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda o de una enfermedad respiratoria aguda, que siempre han ocurrido en Cuba y en el mundo. Esa es yo siempre lo digo, la neumonía y la influenza está entre las primeras causas de muerte de nuestro país, no ahora por el COVID, es uno de los grupos de casos como tal. Y por lo tanto buscamos ahí la presencia del virus. A todos nuestros colaboradores de salud en un momento determinado que vayan a salir al exterior, todas las brigadas estas que se ha visto en la televisión que han ido saliendo, y se realiza también a personas que muchas veces se escoge un área de salud determinada o un centro de trabajo donde hay un riesgo muy elevado, pues también se le realiza el PCR en tiempo real. Ahora, el test rápido, que también hemos informado que, como su nombre indica, se hace de forma más rápida que el PCR, que es más económico que el PCR y que permite estudiar presencia de infección en comunidades de una manera rápida, pues se le realizó al 100% de todas las personas que arribaron a nuestro país a partir del 24 de marzo, hace ya un mes, y que recuerdan que iban desde el aeropuerto para un centro de aislamiento. Además se le realizó a los que habían llegado días antes y estaban en sus viviendas o donde estuvieran, pero que todavía tienen el riesgo de desarrollar la enfermedad. Y en la actualidad tenemos también centros de aislamiento en los cuales se aíslan personas que han estado expuestos a un determinado riesgo y se les realiza el test rápido. A contactos de casos sospechosos, en algunas ocasiones cuando son contactos que no son contactos directos, pues también se le hace. Fíjense que no estamos hablando de contactos de casos confirmados, ese lleva PCR. Estoy hablando de una persona que no está confirmada,
lo que tiene síntomas respiratorios y un elemento epidemiológico. A todos los contactos de los casos sospechosos se le realiza esta prueba. Se le ha realizado a los pacientes internos en hogares de ancianos, centros psicopedagógicos, hospitales psiquiátricos que han tenido o tienen una sintomatología respiratoria, a pacientes con una infección respiratoria aguda, lo que los médicos le llamamos IRA muchas veces, que no es tan grave, pero que requieren de una atención hospitalizada. A esos pacientes también se le hace el test rápido, y a la población con síntomas respiratorios en las áreas de cuarentena. Acuérdense que en Cuba tenemos un grupo de áreas, de territorio, no completo, pero que tienen, se está en cuarentena por la envergadura que ha tenido la presencia de casos allí, por la incidencia que ha tenido de casos, y a todas las personas con síntomas respiratorios, aunque no requieran ingreso hospitalario, que se detecten en este lugar, se les realiza también el test rápido para la determinación del virus. Y le reitero, nosotros de todas formas, cuando digo nosotros, nuestro país, el Ministerio de Salud, el Estado cubano, pues lo que queremos es hacer más test rápido y más PCR. Y vamos buscando grupos de población determinados, porque población que haya estado expuesta o población que sabemos ya por los elementos que se tienen de la enfermedad que tienen mucho más riesgo que el resto de la población, y tratar de estudiar el máximo posible, porque eso además no es solo una experiencia de Cuba, es una experiencia de muchos países, que es lo que les ha permitido en un momento determinado poder por lo menos ir controlando la transmisión de la enfermedad, porque por una razón lógica, o sea, tú los buscas, tú los tienes, los encuentras, los aíslas, le pones tratamiento y realmente disminuye la posibilidad de transmisión de la enfermedad. Por eso, estos son criterios en estos momentos, por eso se va extendiendo a nuevos grupos a los cuales iremos estudiando como tal. Creo que ustedes mismos, que están expuestos a riesgo por el trabajo que realizan y que a veces tienen que tener relaciones con muchas personas, pues creo que se van a realizar los estudios de forma tal de poder ir detectando cualquier persona que no tiene cara y que por lo tanto pueda tener la infección en un momento determinado. Doctora, así que terminamos la ronda de preguntas. Si usted tiene alguna última precisión. Sí, había una pregunta que me hicieron en una ocasión, sí, y yo quería dejarla esclarecida, ¿no?, que se refería a los casos pediátricos que hemos tenido en Cuba. Pues nuestra población se preocupa porque indiscutiblemente un niño es todo tiene importancia, pero un niño a la población es muy sensible. Nosotros hasta el día de ayer se han reportado un total de 136 casos confirmados de COVID-19 en niños. El acumulado por provincias: La Habana con 26, Villa Clara con 27, Pinar del Río con 12, Matanzas con 6, Ciego de Ávila con 14. En esos 14 de Ciego de Ávila se incluyen 2 niños franceses que estaban en nuestro país de vacaciones. En Santiago de Cuba 8, en Camagüey 6, en Granma 2, en Artemisa 2, en Mayabeque 7, en Cienfuegos 2, en Holguín 9, en Santi Espíritu 11, en la Isla de la Juventud 2, en Las Tunas 1 y en Guantánamo 1. Según grupo de edad, menores de 1 año son 8 niños, 19 niños en el grupo de 1 a 4 años de edad, 34 niños en el grupo de 5 a 9 años de edad, 35 niños en el grupo de 10 a 14 años de edad y 40 niños en el grupo de 15 a 18 años de edad. Se dan cuenta que el grueso mayor son en niños, o sea, de los 136, solo 27, que ya es una cifra importante, son menores de 4 años de edad. La evolución de estos niños, como también lo hemos referido en muchas ocasiones, pues realmente ha sido una evolución satisfactoria
lo cual tiene que ver mucho con el comportamiento de esta enfermedad en el mundo, que realmente el niño evoluciona con riesgo, hay que tener mucho cuidado, pero que no es de los pacientes que más se complican con esta enfermedad. Es lo que pudiéramos informar. Bueno, muchas gracias a ustedes, a los que nos siguen, y realmente cada día son más las preguntas, ¿no? Y de todas formas estamos en la obligación de esclarecer algunas cosas. Algunas cosas no damos más detalle porque son terminologías médicas que con profesionales es posible el entendimiento, pero que de todas formas no son detalles que no vale la pena. Siempre no perdemos la oportunidad vamos adquiriendo cultura, pero las medidas de protección esas están muy claras y son las que tenemos que rigurosamente cumplirlas para evitar la transmisión de esta enfermedad, que como estamos viendo es de muy difícil control, es de una severidad que conlleva un número de fallecimientos bastante elevado y que todos tenemos que cuidar y quedarnos en casa los que podamos. Bueno, muchas gracias. El agradecimiento para usted, doctor, por la actualización, por la paciencia para responder cada una de las preguntas. Gracias a los corresponsales también por sus interrogantes y a los que nos siguen. Nos vemos en la próxima conferencia.